Buenos días a todos, gracias por estar, por esta convocatoria, de compartir un poco el legado de Humboldt y Mutis para Colombia. Y lo bueno de ser el último es que pues ya mucho de lo que debería ser lo básico ya lo tienen, entonces va a ser mucho más fácil entender mi presentación. Entonces empecemos un poco por cuál fue la influencia de Humboldt o el impacto de Humboldt en las geociencias, en la geología. Y tenemos que remontarnos al primer trabajo que él hizo, o sea, su pasión incluso no solo estuvo dentro de la parte natural, sino de la parte mineral. Y esta es una de las primeras publicaciones que él hizo en la cuenca del río Rin, entendiendo un poco la dinámica de los basaltos que ocurrían en esta zona de Alemania. Y de ahí, obviamente, estuvo trabajando un tiempo en las minas, en las mañanas trabajaba en las minas y en las tardes iba a recibir clases de uno de los más eminentes geólogos de ese entonces y mineralólogos de ese entonces, que era Werner, y de ahí surge básicamente una visión del conocimiento muy integral, sin fronteras, y también de darse cuenta de mejorar las condiciones de los trabajadores mineros, de cómo podía hacer que las condiciones de los mineros mejoraran, de optimizar los procesos dentro de la minería que en ese momento se estaban desarrollando. Tanto así que lo llevó a ser ministro de Minas por un tiempo de esta zona. Y a lo largo de mi charla corta vamos a encontrar algunos descubrimientos que van a ser siempre recordados como legado de Humboldt, y dentro de estos está, por ejemplo, las propiedades magnéticas de la serpentina, que es un mineral que es rico en hierro y magnesio, junto con otros minerales forma una roca que se llama la serpentinita. Muchos de ustedes probablemente tienen en su casa alguna porcelana que parece como esa que está ahí, que de pronto se la han vendido como un jade, pero que realmente es una serpentinita porque es mucho más barata. Entonces lleguen a la casa y chequeen si tiene muchas venas, y si tiene muchas incrustaciones de cuarzo, pues obviamente no es jade y es serpentinita. Bueno, y entonces Humboldt se conoce como un Bonpland, y entonces hacen un cambio de plan, entonces ya no se van a África o a otro lugar con donde pensaban ir, sino que deciden venirse hacia América, y en ese viaje hacen una primer parada, y esa primer parada es en Tenerife, y ahí escalan el primer volcán activo, o llegan al primer volcán activo de su expedición, que es el pico del Teide. Entre 1801 y 1802, pues obviamente Humboldt y Bonpland intentaron subir muchos volcanes. Aquí básicamente lo que tienen en verde son los que lograron subir, llegar hasta la cima, y los que tienen en cruz roja son los que no lograron. Básicamente no lo lograron por condiciones meteorológicas o por condiciones obviamente de los cargueros y de lo difícil que era en ese momento hacer un tipo de expedición como esa. Pero uno de los tal vez icónicos que ustedes muy seguramente conocen y recuerdan a Humboldt por él, pues obviamente es el Chimborazo. Y el Chimborazo tiene un impacto o un significado muy alto para la geología y para nuestro, dijéramos, entendimiento de la Tierra, porque es el punto más alto desde el centro de la Tierra, porque está ubicado en el Ecuador. Pero lo interesante del Chimborazo es, y uso este diagrama publicado en el 2012, de hecho en el 2015, pero era referencia en el 2012, porque es los glaciares o los volcanes que tienen hielo en las zonas tropicales son el mejor lugar para entender qué le pasa a las zonas tropicales con el cambio climático, por el retroceso de los glaciales. O sea, es el lugar ideal para entender fácilmente qué está pasando actualmente con el cambio global en el trópico. También hubo contribuciones a otras áreas de las geociencias, como la paleontología. Humboldt estuvo en Ecuador, una de ellas tuvo que ver que descubre el primer diente, el primer vertebrado fósil de Ecuador, un molar de un mastodonte, que posteriormente Cuvier fue el que lo describió. Esto es a las faldas del volcán Imbabura, en Ibarra, muy cerca de Ibarra. Y algo por lo cual los geólogos, paleontólogos, estratígrafos, siempre lo vamos a recordar a Humboldt, es porque acuñó o usó por primera vez el nombre de formación, algo que usamos todos los días nosotros como en geología o en libros de geología. Y formación significa básicamente un grupo de rocas, un paquete de rocas. Cuando ustedes van, esta es una foto del Gran Cañón, si ustedes ven,
hay unos paquetes de roca muy diferentes en tipos de color o de pronto en geometría. Entonces a eso se refieren las formaciones geológicas y eso se lo debemos prácticamente a Humboldt. También Humboldt tenía esa enorme capacidad de observación, que no lo tenían muchos científicos, como lo mencionaba Hernando en su anterior charla, no lo tenían muchos científicos en ese entonces, o sea, eran espectaculares, eran perfectos, eran fantásticos, pero no tenían la capacidad de conectar mucho de ese conocimiento en una visión un poco global y un poco general de las cosas. Entonces él empieza a darse cuenta que la ubicación de todos los volcanes está relacionada a el surgimiento de los Andes. Y esto básicamente era antes de que entendiéramos la tectónica de placas y cómo los continentes y todas las placas terrestres se mueven. Entonces era una visión muy novedosa, dijéramos, de entender la dinámica de la Tierra desde Humboldt. Y también lo interesante es que veía la Tierra como un sistema, no la veía sola como un objeto aislado o no dinámico, sino que la veía como un sistema bastante interlazado entre muchos componentes. De ahí que en los gráficos, o más que en los gráficos, en las descripciones de los gráficos, ustedes encuentran una riqueza enorme de interrelaciones de cosas. Entonces, entre la geología, la biología, que en parte son la filosofía actual de muchas de las ciencias como la ecología, las ciencias del sistema Tierra y la biogeografía. Para mostrarles un ejemplo de esas interacciones. Entonces empieza a describir cómo las lavas y todo el efecto volcánico genera suelos y esos suelos son ricos en material orgánico que permiten obviamente la proliferación de la vegetación, pero a la vez estaba comparando con variables climáticas, con la altura, con la presión atmosférica, cómo las pendientes tenían un efecto sobre la erosión, sobre la estabilidad de los ecosistemas, y obviamente cómo las plantas iban a influenciar también al mismo tiempo las variables climáticas. Entonces ahora lo que vamos a hacer en el resto de la charla es mostrarles un poco la exploración de Humboldt o el viaje de Humboldt y Bonpland a lo largo de Colombia, pero desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de lo que sabemos hoy en día de la geología y de los lugares que ellos visitaron. Entonces lo más práctico es básicamente seguir la ruta de Humboldt, pero plasmada en un mapa geológico actual de Colombia. Y esto es lo que tenemos ahí. Entonces el gran primer segmento de su viaje, como van a poder ver, es la parte más norte de Colombia, la costa Caribe, el valle superior del Magdalena, y lo que ven son los colores amarillos, colores ocre claro, y eso le indican que son unas rocas del Cenozoico, son unas rocas relativamente jóvenes, de 0 a 66, de 0, o sea, desde hoy hasta 66 millones de años. Y hay varios, dijéramos que, comentarios de Humboldt que menciona su pasión porque Europa es un país con mucha diversidad de amonites, un fósil muy común del Cretácico y del Jurásico. Y empiezan a describir cómo dentro de su trayectoria han encontrado muchas formaciones calcáreas, muchas conchillas, pero ninguna amonita hasta el momento. Como lo mencionaba Hernando también, visitaron obviamente los volcanes de lodo, que muy seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ir, muy cerca de la costa Caribe. Y estos volcanes de lodo hay unas reflexiones interesantes, como decía, esas burbujas que salen de ahí llenas de gases, pues en ese momento no tenía idea de CO2 y de dióxido de sulfuro ni nada de eso, pero hacía reflexiones de cómo esos gases podían impactar de pronto las condiciones climáticas. Y es básicamente lo que sucede en el clima pasado, no en las condiciones antrópicas actuales, pero el clima pasado ha estado controlado básicamente por el volcanismo. Y lo que tenemos en el norte de Colombia es principalmente un diapirismo de lodo, volcanes muy pequeños, no activos piroclásticamente, muy fáciles de estudiar. Y el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo entre Bonpland y Humboldt fue bastante interesante. Bonpland, pues obviamente botánico, sabía mucho de plantas, pero Humboldt también le ayudaba. Y entonces hacían anécdotas de qué era lo que el uno se encontraba con el otro y verificaban. Incluso hay detalles de cómo
y aunque no eran paleontólogos ni nada de eso, lo hacían un trabajo muy delicado, o sea, de tener cuidado al excavar para no dañar de pronto si era un potencial fósil, que obviamente como Humboldt quería, una amonite, pero pues en ese momento no la encontró. Y entonces deciden, obviamente, este desvío en el viaje, y como ustedes ven en el mapa, entonces vamos a tomar los tonos verdes y los tonos un poco, bueno, principalmente verdes y naranjas. Eso significa que nos mudamos a rocas un poco más antiguas, ¿sí? Estamos hablando del tiempo justo de extinción de los dinosaurios y del Cretácico principalmente, que son las rocas que nos rodean alrededor de Bogotá. Gracias a la fiebre de Bonpland, o sea, la enfermedad de Bonpland, Humboldt se aburre de estar acá y entonces empieza a explorar la sabana de Bogotá. Y ahí es cuando, pues obviamente su influencia en las minas de Europa, visita las salinas de Zipaquirá, pero aquí lo que quiero mostrarles es cómo se forman realmente esas salinas de Zipaquirá. Entonces estamos en una planicie costera con mucha precipitación salina, evaporación, unas condiciones de temperatura muy particulares, y lo que tenemos es que encima vamos poniendo sedimentos, que con el tiempo y la presión se forman rocas, y esas rocas obviamente en algún momento van a generar o van a sufrir un efecto, y es que tenemos acá una condición muy cerca a una dorsal oceánica, a una zona de convección, y se comprimen. Y esa compresión, que es lo que genera la cordillera de los Andes, también hace que esa sal, que es obviamente menos densa que el resto de las rocas, intente salir, y entonces se forman estos domos salinos. Otro de los lugares que visitó Humboldt, icónico de esta zona, pues obviamente es la laguna de Guatavita, y lo que tenemos ahí no es un efecto como los cráteres colapsados del Quilotoa o del Cuicocha en Ecuador, es básicamente un anticlinal, que es un pliegue, haz de cuenta un domo, pero que la parte superior colapsa por ser unas rocas más blandas, y entonces se llena, se satura de agua, y eso es lo que genera básicamente la laguna de Guatavita. Y aquí, justo detrás de nosotros, de este auditorio, cuando miramos los cerros de Monserrate y de Guadalupe, Humboldt también tuvo la oportunidad de hacer mediciones en términos de qué tan grandes eran esos lugares. Y si ustedes observan el cerro al sur del cerro de Guadalupe, lo que ustedes van a ver básicamente son una serie de láminas, como de unas lajas, ¿sí? Esas lajas, que acá básicamente represento con estas líneas, es lo que forma una formación de roca, que son del Cretácico. Estas se formaron inicialmente horizontales, pero debido a la compresión de la cordillera central, pues las tenemos hoy en día casi verticales. Humboldt también visitó el emblemático Salto del Tequendama, se llevó un montón de los instrumentos que tenía intentando medir su altura, e incluso hay comparaciones de qué tan alto era en ese momento de acuerdo a Mutis versus a Caldas y versus Humboldt. Incluso dijo, bueno, si ponemos una vara o una línea desde este punto a este punto, podríamos intentar medirlo. Pero lo interesante de este Salto del Tequendama es que también nos muestra una transición histórica que pasó en Colombia desde lo marino hasta lo continental. En la base principal, lo que tenemos ahí son principalmente rocas depositadas en ambientes marinos, cuando gran parte de Colombia estaba sumergida por el mar, y en el tope del Salto del Tequendama ya estamos dominados principalmente por ambientes continentales o ambientes muy cercanos a la costa, pero de tipo más fluvial, de tipo delta. Sale de Bogotá y se internan obviamente en la cordillera central, un viaje ya un poco a los tonos púrpura, azul, que eso nos indica rocas mucho más antiguas, entre 66 y 250 millones de años, y obviamente exploran muchos de los volcanes, incluido el Puracé, y acá algunos de los dibujos de cómo era que básicamente hacían el establecimiento de la altura de las montañas, que era muy simple. Básicamente mida el barómetro acá abajo, suba, toma las medidas de barómetro de nuevamente y haga una triangulación y establezca la altura. Entonces, esa visión de Humboldt
básicamente lo interesante es que deberíamos retomarla y aplicarla a la Tierra de hoy en día y buscar esa interacción, una visión, como lo mencionaba Hernando, de no solo de la transdisciplinariedad, sino a nivel inter también. Y como mismo Humboldt mencionaba, el centro de la Tierra hay fuerzas misteriosas cuyos efectos aparecen en la superficie. O sea, que empieza a conectar todas estas, dijéramos, fenómenos que ocurren en nuestro planeta. Y eso en parte es lo que queremos acá desde la Universidad del Rosario generar a través de la creación de un nuevo programa en Ciencias del Sistema Tierra, que yo sé que ustedes van a decir, pero en Colombia hay geología, hay ingeniería geológica, tenemos geociencias, pero la idea de Ciencias del Sistema Tierra es que involucra todos los ingredientes, ¿sí? El componente no solo geológico, biológico, también humano, social, el impacto del clima, y todos estos en un solo engranaje. Entonces necesitamos profesionales también que tengan esa visión completa de las cosas, sobre todo porque se nos vienen unos problemas bastante complicados en las próximas décadas. Y por último quiero terminar con una campaña que pues obviamente está impulsando este año la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Ustedes pueden entrar al link humboldt.heute.de y hacer un ejercicio. ¿Cómo se imaginarían o qué estaría haciendo Humboldt si estuviera hoy en día con nosotros? ¿Qué estaría haciendo Humboldt? Pueden enviar un video o pueden enviar simplemente un comentario. Entonces, esto es lo que yo creo que Humboldt estaría haciendo hoy en día si estuviera con nosotros. Lo primero, estaría en Villa de Leyva, muy seguramente, buscando a monitas que no encontró en su paso en Colombia con Bonpland. O sea, porque ahí era el lugar para encontrarlas. Lo otro, muy seguramente, estaría en la cima del Chimborazo esta vez, con un GPS y un altímetro digital, no con un equipo tan pesado y muy seguramente haciendo mediciones. Y estaría obviamente impresionando al mundo, mostrando cómo los glaciares han retrocedido en los últimos siglos debido al efecto del cambio climático. Y obviamente sería uno de los grandes líderes en temas de conservación y de la salud del planeta, de nuestra Tierra. Y básicamente con esto quiero terminar, así remontamos y vamos a tener mucho más tiempo para el panel, como de discusión y preguntas abiertas del público. Entonces, con esto ya abrimos el panel.